Y quiero compartirles hoy un testimonio que tengo, que es acerca del poder que tienen nuestras palabras, porque es una lección de vida que Dios me dio y que quedó grabado, quedó tatuado en mi mente y en mi corazón para siempre, porque fue una grande lección, el costo fue muy alto. Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Hoy estoy muy honrado y contento de tener a una amiga nuestra y de nuestra familia que ella es muy querida y tiene un testimonio hermoso. Bueno, tiene muchos testimonios hermosos, pero este testimonio que nos va a contar va a edificar tu vida, va a levantar tu fe y va a llevarte a otro nivel en tu caminar con Dios. Y ella es nuestra queridísima Jessie Aguillón. Un aplauso. Bienvenida, bienvenida. Y bueno, cuéntanos esas maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Oye, Dani, pues muchísimas gracias en primer lugar por invitarnos aquí a tu canal y compartir este testimonio con todos tus seguidores. Es un privilegio para mí estar en esta casa tuya, ¿verdad? Y ser tu invitada. Y bueno, muchísimas gracias. Pues sí, hay muchas cosas que compartir, la verdad. Dios es un Dios muy bueno, Dios es un Dios perfecto, es bondadoso, es misericordioso. Así es que hay mucho que darle gracias a Él. Y quiero compartirles hoy un testimonio que tengo, que es acerca del poder que tienen nuestras palabras. ¿Por qué? Porque es una lección de vida que Dios me dio hace varios años, más o menos unas 2 décadas, Dani, y que quedó grabado, quedó tatuado en mi mente y en mi corazón para siempre, porque fue una grande lección. El costo fue muy alto, mi Dani, pero se los quiero compartir. Fíjate que hace un poquito menos de 20 años, mi hijo mayor tenía como 3 añitos de edad y entonces mi esposo y yo ya empezamos a hablar de poder tener otro baby, encargarlo y todo. Y justo cuando empezamos a platicar de tener otro bebé, yo presenté un problema ginecológico, muy pequeño a mi parecer, algo significativo, pero dije, bueno, pues me voy a echar una vueltecita con el ginecólogo, me voy a checar, sirve que me dice cómo encuentra mi cuerpo, en qué condiciones le encuentra ahorita que quiere encargar otro bebé. Entonces me fui a hacer un chequeo, llego normal, me hace un ultrasonido, me dice qué problema tiene, pues tengo esta situación, ok, vamos a checar. Y me hace un ultrasonido y me va dando la noticia de que tengo un tumor en la matriz y que debido a ese tumor se debe ese problema ginecológico. Entonces, para mí fue como algo impactante. Y entonces le pregunté, doctor, ¿por qué tengo este problema? Y me dice, mire, realmente, señora, no se sabe por qué a ciencia cierta. Pudiera ser por la alimentación, porque hoy día los procesos industriales, químicos que lleva a cabo los alimentos, las hormonas que tiene la carne, por el estrés, el estilo de vida que uno lleva, etcétera, etcétera. O sea, realmente no se sabe a ciencia cierta. Y le digo, ¿y tiene cura esto? Y me dice, no, no hay medicina para curarlo. Le digo, ¿y entonces qué va pasando? ¿Se puede ir agravando? Y me dijo, sí, puede llegar a causar un problema de anemia con el paso del tiempo. Me dijo, ¿usted quiere encargar más hijos? Le dije, sí, precisamente por eso venimos, porque queremos encargar otro hijo. Entonces dijo, mire, va a tener algunos problemitas para quedar embarazada, a lo mejor va a tener riesgo de poder abortar en un inicio. Bueno, él me lo dijo más dulcemente, Dani, la verdad, más tranquilo y todo, pero yo así me lo tomé todo y me dijo, a lo mejor va a poder tener riesgo de abortar, pero usted tranquila, va a salir adelante y esperemos que pueda llegar a los 40 años con su matriz. Entonces, pues ya te imaginarás cómo yo salí de ese consultorio, Dani. La verdad es que salí destrozada, salí con ganas de llorar, salí con muchas preguntas delante del Señor y le dije, Dios, ¿por qué me está sucediendo esto?
yo te amo, yo te sirvo, yo te sigo, yo camino contigo, intento tener comunión contigo todos los días, y ya sabes, uno empieza a sacarle su carta de lista de bondades y de características buenas, y le dije, ¿por qué me está sucediendo esto? E inmediatamente vino a mí el recuerdo de una palabra que está escrita en Deuteronomio 28, donde habla acerca de las bendiciones y acerca de las maldiciones. Y recordé que en ese capítulo viene la palabra tumor, tumores, como parte de las maldiciones que pueden llegar a las personas. Entonces llegué a la casa, inmediatamente me puse en oración y le dije, ¿qué está pasando conmigo, Señor? ¿Por qué me viene todo esto? Y entonces recordé también la palabra que está allí escrita en Proverbios 16:2, donde dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces dije, sí, claro, Señor, porque yo recordé que muchas mujeres en mi familia, tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá, han tenido el problema de tumores, incluso les han extirpado la matriz por causa de ello. Y yo le dije, Señor, cayó sobre mí una maldición, me alcanzó la maldición porque seguramente yo le abrí la puerta. Porque, Dani, la palabra del Señor nos hace entender que no nos pueden llegar las maldiciones si nosotros no le damos causa, si nosotros no le damos motivo de ser. Entonces yo entendí que yo le había abierto la puerta a esa maldición y me puse rápidamente a leer ahí en Deuteronomio 28 y ahí dice, vendrán sobre ti esas maldiciones, y empieza a decir de los tumores, ¿no? Dice, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y yo dije, bueno, creo que yo sí te he obedecido, Padre. A ver, dime más, por favor, y seguí leyendo, y dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Y como que esa parte de ese versículo sí se me quedó grabado en mi mente y dije, creo que por ahí va el asunto. Entonces, los siguientes días, Dani, me di a la tarea de estar meditando en la presencia de Dios. Yo oraba y le decía, Señor, dame por favor, revélame la razón por la cual estoy pasando por esta situación, es un castigo, es una prueba. Bueno, se me viene a la mente que es una maldición que me alcanzó, pero que hice, que pensé, que dije, que hice mal, cuando lo hice, Señor, dame esa revelación. Y entonces cada día me daba la tarea de abrir la Biblia para encontrar la respuesta, porque todas las respuestas a nuestras preguntas y a nuestras dudas, Dani, vienen en la palabra del Señor. Ahí es como Dios nos las va a revelar. Claro que Dios también nos puede revelar a través de sueño, nos puede revelar a través de gente, pero sobre todo a través de su palabra, que es la Biblia. Y entonces me llevó primero un pasaje en Proverbios 18:21 donde dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces dije, creo que lo que hice mal fue hablar, algo hablé, me estás diciendo que algo incorrecto hablé, Señor. Y así iban pasando los días y después el Señor me llevó a Mateo 15:11 y dice que no lo que entra por la boca del hombre es lo que contamina al hombre, porque lo que entra por nuestra boca sale por la letrina, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de nuestra boca, no lo que entra, sino lo que sale. Y entonces me puse a pensar qué salió de mi boca, Señor, qué dije, en qué momento lo dije. Y bueno, seguía Dios hablándome en Mateo 12:36 y 37. Dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta al Señor, y que por nuestras palabras seríamos justificados o por nuestras palabras seríamos condenados.
Y entonces así seguía Dios hablándome acerca del uso de las palabras. Y también me llevó a Primera de Pedro 3:10, donde dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Entonces, después de que día tras día Dios me iba hablando, entendí que la puerta que yo había abierto para esa maldición que provenía de parte de mi familia, por parte de la línea de mi papá y por la línea de mi mamá, había sido mi boca. Que yo en algún momento de mi vida hablé algo incorrecto. Entonces lo entendí y le dije, Señor, ¿qué fue lo que dije mal? ¿En qué momento lo hice, Señor? Y se cuenta que en ese tiempo de meditación el Espíritu Santo me guió a recordar 3 años atrás, o un poquito menos, cuando mi hijo estaba en ese proceso de dejar el biberón y empezar a tomar en su vasito. Estaba yo trapeando el piso de mi cocina, que por cierto era blanco, y estaba yo afanada y turbada con muchos pensamientos, Dani, porque en ese momento estábamos pasando por algunos problemitas en el ministerio, problemitas en la iglesia y cosas así, y mi cabeza estaba dándome vueltas con todo eso, y entonces mi hijo me pidió su lechita, su chocomilk, ¿verdad? Yo se lo di en el vasito, pero creo que no lo cerré bien, y entonces él lo tomó y a la hora de tomarlo así, pues todo se le riega, ¿no? Todo se riega sobre el piso que yo acababa de trapear. Y le dije, no le dije nada a mi hijo, no lo maldije, no me enojé, no le grité, no nada, ni hablé con Dios, nada. O sea, simplemente dije algo. Eh, Dije, ya no quiero tener más hijos, ya no quiero tener más hijos. Y entonces eso me hizo Dios recordar ese momento. Y Dios me habló y me dijo, ahí en Filipenses 4:8 dice, ¿en qué tenemos que estar pensando? Dice la palabra de Dios que debemos pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, que si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensemos. Pero yo no estaba pensando en eso, Dani. Yo estaba pensando en puras cosas negativas, en lo que nos hicieron, en lo que nos dijeron, en puras cosas así. Cuando en 2 Corintios 10:5 nos enseñan que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la mente de Cristo, porque los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, tenemos la mente de Cristo y debemos aprender a pensar con la mente de Cristo y no con nuestra mente racional. Y en Efesios 4:23 también Dios me recordó que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Y yo estaba pensando en puras cosas que habían pasado, ahora sí valga la redundancia, en un tiempo pasado. Y se me había olvidado lo que Dios me había enseñado y lo que dice en su palabra en Isaías 43:18 dice que no nos acordemos de las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas, porque he aquí que Dios hace cosa nueva y pronto saldrá la luz y nosotros lo conoceremos. Pero a mí se me había olvidado enfocarme en lo que Dios estaba haciendo y solamente me transporté al pasado, al tiempo de desgracia, al tiempo de dolor, al tiempo de problemas. Y ahí estaba mi enfoque y por eso solté por mi boca una cosa totalmente errada, Dani, el negar la maternidad, el renegar de la maternidad sin darme cuenta y decir, ya no quiero más hijos. Entonces, al hacer toda esa meditación, Dani, amigos, le dije al Señor, ¿y por qué justo en este momento? ¿Por qué no me sucedió este problema ginecológico?
justo cuando yo solté esa palabra, o sea, hace como 3 años. ¿Por qué justo ahora surge ese problema? Y Dios me habló porque hace 3 años, hace 2 años, hace un año, no planeabas tener otro hijo. Pero ahorita que planeas tener otro hijo, se activan el poder de tus palabras. Tú dijiste que ya no querías tener más hijos. Teniendo este tumor, el médico te dijo que se iba a dificultar que tuvieras hijos y si lograbas quedar embarazada, había un riesgo de abortarlo, había un riesgo de perderlo. Tus propias palabras fueron las que activaron el poder de lo que tú dijiste y por eso ahora surgió este problema. Y entonces recordé también, en ese momento recordé, Dani, lo que está escrito en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que nosotros soltamos por nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Por eso debemos tener mucho cuidado de lo que pensamos, porque todo lo que está aquí, todo lo que está aquí es lo que soltamos por nuestra boca. Y entonces, pues lo que hice fue pedirle perdón al Señor. O sea, le dije, perdóname, Dios, de veras que no me di cuenta de lo que estaba diciendo, no me di cuenta de lo que estaba haciendo, no me di cuenta de la magnitud de mis palabras, Señor. Hasta dónde mis palabras me han llevado. Y entonces le pedí perdón a Dios con lágrimas, me arrepentí y le dije, Padre, por favor, revierte mis palabras. Yo te pido que me des el don de poder ser madre otra vez. Deseo tener otro hijo y mi esposo también, concédenoslo, Señor. Perdóname, por favor. Y entonces fíjate que con mi hijo, luego quedé embarazada. Cuando mi esposo y yo decidimos, luego quedé embarazada, pero con mi hija pasó un mes y nada, 2 meses, nada, 3 meses, nada, hasta el cuarto mes logré quedar embarazada. Pero el tumor seguía ahí y el médico me había dicho que ese tumor muy seguramente iba a seguir creciendo, pero que el baby podía ganar en crecimiento, ¿verdad? Y entonces nada malo iba a pasar. Y gracias a Dios, durante los 9 meses de embarazo, nada malo sucedió. Nunca me vi con riesgo de aborto ni nada de eso. Y después que nació mi hija, que no tuve ninguna complicación, gracias a Dios, ahí con ella, el tumor seguía ahí y seguía provocando algunas irregularidades. Yo le dije, Padre, gracias por haberme permitido ser madre nuevamente, pero te pido que me sanes, te pido que quites este tumor de mí, porque el doctor me dijo, ojalá, señora, llegue a 40 años, ¿verdad? Con su matriz. Entonces, pues yo tenía más o menos unos 30 años en ese entonces y bueno, ¿qué es lo que pasa, Dani? Que muchas veces la gente tiende a somatizar sus problemas o tendemos a somatizar nuestros problemas. ¿Qué quiere decir? Que muchas enfermedades, y esto te lo dicen los médicos, muchas enfermedades son psicosomáticas. Psique quiere decir alma y soma en latín quiere decir cuerpo. O sea, todo lo que pasa por el alma está constituida por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos y por nuestra voluntad. Y muchas veces todo lo que pasa por nuestra mente y en nuestro corazón, si no tenemos control de todos esos sentimientos y pensamientos negativos, los llegamos a somatizar, es decir, se manifiestan a través de nuestro cuerpo. Y eso es algo que sucedió en mí. Pero gracias a Dios, Dani, que su palabra dice en Gálatas 3:13 que Cristo llevó nuestras maldiciones en la cruz del Calvario y en él son quebrantadas todas nuestras maldiciones. Y en Isaías 53:5 dice que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados y por su llaga nosotros fuimos sanados.
Y yo te doy testimonio, Dani y amigos, yo les doy testimonio que Dios me dio la gracia, ¿verdad? Llegamos apenas a nuestros 50 años, o sea, ya 2 décadas han pasado, y mira, me quedó el sello de ese tumor ahí, y cada vez que yo me voy a hacer mi revisión médica, ahí está el huequito donde estaba el tumor. Y ahí Dios me recuerda cada vez que voy al médico, recuerda de dónde te saqué y que tienes que tener cuidado con las palabras que hablas, porque ahí hay poder de vida o poder de muerte. Pero mi matriz, Dani, aquí sigue. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo algo poderoso en mí, porque Él me permitió ser madre por segunda vez y porque puedo compartir este testimonio de vida, este testimonio de milagro y este testimonio también de una lección de que debemos tener cuidado con lo que hablamos, porque hay poder de vida y de muerte en nuestras palabras. Así es que ese es el testimonio que yo quiero compartirles, Dani, pues toda la gloria a Dios y yo espero que ustedes, amigos que nos están viendo, reciban esta enseñanza, esta exhortación de mi parte, pero sobre todo de parte de Dios, para que cuiden de sus palabras. Y yo sé que Dios va a usarlos poderosamente. Después de escuchar este testimonio, vamos a tener ese cuidado. Y fíjate, Dani, también quiero compartirte el testimonio. Dios me permitió en una ocasión, en un congreso de mujeres, compartir este testimonio. Y al final de ello, hicimos un llamado para que las mujeres que tuvieran problemas de quistes, que tuvieran problemas de cáncer, que tuvieran problemas con los tumores en la matriz de mama, y que reconocieran que eso se les activó por causa de renegar, ya sea de su maternidad o que hayan renegado de su matrimonio, que pasaran al frente para que pudiéramos orar por ellas. Y no sabes la cantidad, decenas y decenas de mujeres pasaron al frente, Dani, para que pudiéramos orar por ellas, porque estaban reconociendo delante de Dios que al haber renegado de su maternidad, por haber renegado o de su matrimonio, habían tenido ese problema. Y gracias a Dios varias quedaron liberadas en ese momento. Es una realidad, la palabra de Dios es una realidad, la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Cuando dice que la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua. ¿Qué le dirías a las mujeres que el día, bueno, mujeres y hombres, ¿no? Que están escuchando este testimonio y que están siendo redarguidos, ¿no? En el hecho de, no, pues yo he hablado mal contra esto, he hablado mal contra aquello y muchos son el fruto de mis palabras. ¿Cómo volverse delante del Señor y decirle, Señor, o sea, quiero empezar de nuevo, ¿no? Como pensaba ahorita en el Salmo 17, ¿no? Que dice, he resuelto que mi boca no hable transgresión. Es un compromiso de nosotros el resolver ese asunto, ¿no? Que de nuestra boca no salga eso. Pero ¿qué les dirías tú a esa gente que te está escuchando hoy y dices, yo necesito un cambio en mi boca? Pues mira, la palabra de Dios nos dice ahí como Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Nosotros podemos proponer, o esos amigos pueden proponer en su corazón, no hablar cosas negativas, o sea, cambiar de canal en el momento en que empieza el negativismo a fluir en sus mentes, en su corazón, cambiar de canal. Como nos dice ya en Filipenses, ¿no? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, eso tenemos que pensar, entonces cambiar ahí el chip de inmediato y empezar a glorificar a Dios, ¿verdad? Y si están pasando por una situación difícil, por una situación amarga, glorificar a Dios y decirle gracias Dios, porque tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos y yo sé que esto me va a ayudar para bien, yo sé que esta prueba, yo sé que esta adversidad me va a hacer bien, Señor. Ahorita en este momento no lo puedo ver, pero sé que tus pensamientos siempre son de bien y no de mal.
para darnos un fin y una esperanza. Y yo creo en tu palabra y yo creo en tus promesas y yo sé que esto va a ser para bien, que este problema tiene fecha de caducidad, que no va a ser para siempre, que voy a crecer después de esta situación, que me estás llevando a crecer, que me estoy pareciendo cada vez más a Cristo, ¿verdad? Y si no han rendido su vida a Cristo, yo les invito a que hagan de Cristo su Señor y el Salvador de sus vidas, que le digan, Señor Jesús, ven y mora en mi corazón para siempre, dame vida eterna contigo en el cielo, enséñame a conducirme por tu camino, enséñame a pensar como tú piensas, amar como tú amas, ¿verdad? Y muéstrame el camino de tu salvación y yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador y perdona mis pecados. Y entonces Cristo va a vivir en sus corazones y va a cambiar su manera de pensar, de hablar, de sentir, porque es el testimonio que muchas personas podemos dar. Y si alguna mujer quiere contactarte, pastora, ¿hay algún Face o donde te puedan contactar? Claro que sí, allí en Face estamos como Jessica López de Aguillón, ahí pueden contactarnos con mucho gusto. Si quieren también mandarnos un correo, casaderenacimiento@gmail.com. Muchísimas gracias, pastora. Gracias a la audiencia y nos vemos al próximo testimonio.